Bueno, una de las situaciones que nos motivó a elegir esta charla como parte de este entrenamiento que tiene Nutrivita para su personal médico, para sus pacientes, fue que actualmente tenemos muchas enfermedades pulmonares, obviamente. Sin embargo, no nos quisimos quedar solo en COVID, que ya muchas personas están cansadas de escuchar COVID y de escuchar COVID en las noticias y en todos lados. Y vamos a ver cómo se previene desde o cómo funcionan los antioxidantes desde el punto de vista de las enfermedades pulmonares. ¿Qué efecto tienen? ¿Para qué se usan? Si previenen, si dan tratamiento, si hay evidencia científica o no hay evidencia científica. Estas células a nivel pulmonar son las que tienen la función, los neumocitos tipo 2, de secretar el surfactante y de permitir o de hacer que ese alvéolo permanezca abierto y no se cierre. Si lo viéramos desde un punto de vista más realista, este es el epitelio de nuestro pulmón o de nuestro alvéolo pulmonar, donde están las células tipo 2 que producen el surfactante, y están las células tipo 1 que hacen parte de la estructura del alvéolo. Esto sería, si vemos esta mitad del alvéolo, sería un alvéolo normal, donde se produce un intercambio gaseoso adecuado. Acá está el capilar, y ese capilar lleva los glóbulos rojos, que es donde se va a unir a la hemoglobina el oxígeno, pero en ese espacio donde está esa matrix extracelular encontramos los fibroblastos, que van a ser muy, muy importantes en lo que vamos a detallar de aquí en adelante. También hay que explicar que cuando tenemos una enfermedad pulmonar, independientemente de la causa, puede ser bacteriana, puede ser viral o puede ser fúngica, pues se produce un proceso inflamatorio. Esta capa, que miren el grosor de esta capa para hacer el intercambio gaseoso, cambia a este grosor por toda esa tormenta de interleucinas, interleucina 6, interleucina 8, todas esas reacciones inmunológicas que van a terminar aumentando el espacio y entorpeciendo el intercambio gaseoso y produciendo un aumento de la secreción de moco, y eso lo vamos a ver más adelante. Aparte de eso, pues el surfactante sale, miren, el surfactante es destruido, y cuando el surfactante es destruido, los alvéolos se colapsan. Cuando los alvéolos se colapsan es que vemos en las radiografías que hay consolidaciones o que hay sitios de atelectasia, porque esos alvéolos están colapsados. Teniendo esto en cuenta y diciendo que los fibroblastos son muy, muy importantes para poder prevenir las patologías futuras, sobre todo de fibrosis pulmonar, el principal actor en esta cascada es la interleucina 6, que como sabemos es una interleucina proinflamatoria y que al final en ese fibroblasto produce unos cambios en el ADN. ¿Qué va a pasar si lo viéramos desde microscopía electrónica? Esto es fibroblastos normales, pero a medida que vamos teniendo una injuria, esos fibroblastos comienzan a proliferar y quedan en microscopía electrónica tomada. Un pulmón con fibrosis pulmonar quedaría así. Es una cicatriz, pero es una cicatriz a nivel pulmonar. Esa cicatriz va a producir que tengamos un intercambio de oxígeno deficiente. Entonces ya sabemos cómo funciona ese alvéolo y cómo se intercambia el oxígeno, pero como vamos a hablar de antioxidantes, tenemos que saber qué es el óxido. Yo le digo a mis pacientes, somos como un carro y nos oxidamos. Si uno tiene un carro oxidado y lo quiere pintar y le echa la pintura encima del óxido, pues no va a funcionar, hay que quitar el óxido. Eso es lo que hacemos con antioxidantes, quitar el óxido. Algunos que están acá probablemente hagan sueros, terapias de sueros, y dentro de esas terapias de sueros, el primer paso es poner vitamina C como antioxidante. Es más o menos ese concepto. Entonces, esas especies reactivas de oxígeno, que antes se llamaban solo radicales libres, ya no se llaman solo las radicales libres, sino especies reactivas de oxígeno, porque hay especies que son oxidantes, pero no son radicales. Entonces, se les denomina especies reactivas de oxígeno,
Dentro de los radicales libres tenemos el radical superóxido, el radical hidroxilo, y dentro de los no radicales el peróxido de hidrógeno, el oxígeno singlet y otros radicales que también producen un tipo de lesiones en órganos específicos que vamos a detallar más adelante en lo que nos corresponde a pulmón. Y aquí hay uno que debemos también prestarle mucha atención, que son estos radicales lipídicos. Y mucha atención porque son radicales que dañan la membrana de las células. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, podemos saber que cuando aquí tenemos un ciclo que comienza en la matrix, con el ciclo de Krebs, el fumarato y el succinato, y tenemos un ciclo normal donde la coenzima Q10 nos lleva a la fase 3 de la membrana. Cuando esa fase se rompe por algunas enzimas superóxido, lo que sucede es que la célula entra en apoptosis y las células se destruyen, comienzan a destruirse células pulmonares. Vamos a explicar eso un poco más entendible aquí adelante. Sería más o menos así. Esta es una cascada de especies reactivas de oxígeno. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de antioxidantes, a la mayoría se nos ocurre vitaminas, vitamina A, vitamina C, vitamina E, pero no solo las vitaminas son antioxidantes, también tenemos oligoelementos como antioxidantes muy potentes y también tenemos algunos ácidos grasos. Entonces, si nos damos cuenta en esta cascada de oxidación, nosotros tenemos el hierro y el cobre como uno de los oligoelementos que participa en esas reacciones enzimáticas. También tenemos los PUFA, que son los ácidos grasos de cadena, los ácidos grasos poliinsaturados. Y también tenemos la vitamina E. Este radical libre es el que más produce oxidación lipídica y la oxidación lipídica al final termina destruyendo la pared celular, que es lo que más daño le hace a nuestros pulmones en este caso. Entonces, ¿sería malo o es malo tener especies reactivas de oxígeno? No es malo tener especies reactivas de oxígeno. Todos la tenemos, incluso nuestro organismo se defiende con especies reactivas de oxígeno o utilizando especies reactivas de oxígeno. El problema sucede cuando esta parte fisiológica, lo normal es que haya especies reactivas de oxígeno, ocurra el efecto que producen en las células o que pueden ser bacterianas o propias para inducir apoptosis y después ocurra la reparación. Cuando se vuelve patológico es cuando esas especies reactivas de oxígeno producen ese efecto, pero se mantienen y producen un efecto sobre células que no tienen que dañar. Entonces, no es que sea malo tener especies reactivas de oxígeno, las tenemos y nos defendemos con especies reactivas de oxígeno, pero cuando hay exceso o se dañan células que no son las que se tienen que dañar en el proceso, es cuando aparecen las enfermedades. Y aquí aparece algo muy importante, que es la inmunonutrición, que muchísimas veces la hemos olvidado. Y actualmente en la pandemia que se vive ocurre algo muy curioso y es que el paciente llega a las urgencias o hace telellamada y le dicen, bueno, es que tengo síntomas y le dicen, bueno, vamos a mandarle a tomar la muestra. ¿Y qué tomo? Es la pregunta que hace el paciente. No, tome acetaminofén o Dolex y espere. Si se pone mal, tiene que venir a urgencias. Ese paciente, ¿qué está haciendo? Pues nada, no estamos sumando nada, pero si ya sabemos todo esto que vamos a aprender aquí, vamos a sumar muchas cosas para evitar que ese paciente se complique. Entonces, la inmunonutrición es muy importante. No solo podemos tener alimentos antioxidantes con la comida, sino que podemos tenerla con suplementos. Nosotros vamos a enseñarle aquí cómo tenerla con suplementos, pero las comidas, sobre todo las comidas coloridas y las comidas verdes, tienen
antocianinas y algunos antioxidantes que van a ayudar a que el cuerpo funcione de una manera mejor. Entonces ya se ha demostrado que el estado proinflamatorio que produce un SDRA y una lesión pulmonar aguda va a aumentar el nivel de necesidad de antioxidantes, pero cuando nosotros tenemos un nivel alto de antioxidantes, vamos a tener una mejor respuesta a esas enfermedades. Se han publicado múltiples trabajos, sobre todo de mortalidad en sepsis y en sepsis pulmonar específicamente, que vamos a revisar para ver qué es lo que le debemos dar al paciente. Para seguir, vamos a ir describiendo cada uno de esos antioxidantes o los más importantes, y de esa manera poder decirles, este se puede usar por esta evidencia. Entonces, comenzamos hablando de la vitamina E. La vitamina E está presente en el revestimiento epitelial, pero también está presente en las membranas celulares. Entonces, cuando mostrábamos esas especies reactivas de oxígeno que hacen daño a los lípidos y que dañan las membranas celulares, esas especies reactivas de oxígeno son bloqueadas por este antioxidante. ¿Qué va a evitar la vitamina E entonces? Que se rompa la pared celular de los neumocitos, en ese caso, que como vimos en la fotografía estaba rota, y que haya un daño pulmonar más alto. Entonces, ¿para cuál antioxidante sirve la vitamina E? Para el anión superóxido, el radical hidroxilo, el oxígeno singlet, los radicales de lípidos. ¿Por qué? Porque es la que daña la membrana. ¿Y qué previene? La peroxidación lipídica. Pero tenemos 8 tipos de vitamina E. Tenemos 4 tocoferoles y 4 tocotrienoles. Para eso, el que más funciona en los seres humanos es el alfa-tocoferol. O sea, este alfa-tocoferol es el que comúnmente encontramos. Vamos a ver dónde lo encontramos. Es muy fácil de conseguir, pero lo podemos encontrar en algunas nueces, en almendras, en legumbres, en cacahuates, en aguacates, en semillas de girasol. Pero vamos a mostrarles cuáles suplementos tenemos. Porque si yo tengo un paciente o quiero enfermedad pulmonar inminente, aún actualmente querer prevenir una enfermedad pulmonar inminente, la suplementación nutricional no va a ser suficiente. O sea, solo con comer los alimentos que tengan vitamina E no va a ser suficiente porque no vamos a alcanzar los niveles adecuados. Debemos suplementarlos. ¿Qué evidencia hay entonces? Entonces tenemos evidencia donde se ha administrado, estudios donde se ha administrado vitamina E en pacientes adultas con infecciones del tracto respiratorio y como preventivo. En los que tenían infecciones ha habido una recuperación más rápida, y en los adultos mayores que recibieron la vitamina E sin tener infección pulmonar, demostraron que disminuyó la incidencia de infecciones pulmonares. O sea que si yo hoy no tengo nada, pero yo quiero tomar vitamina E para la protección de las infecciones pulmonares, ¿lo puedo hacer? Claro que sí, lo debería hacer incluso. Pero ¿cómo funciona entonces la vitamina E a nivel pulmonar? Sintetizando todo esto. Entonces, recuerden que de los 8 tipos de vitamina E, el que nos sirve es el alfa-tocoferol, y ese alfa-tocoferol tiene varios efectos. Aumenta la proliferación de células T, lo que va a mejorar la respuesta del sistema inmunológico. Pero miren, aunque disminuye la actividad de los macrófagos, y es increíble, nosotros creemos que al disminuir la actividad de los macrófagos nos perjudica la respuesta inmune, pero resulta que esa actividad celular de los macrófagos a nivel pulmonar genera una inflamación exagerada, y en este caso nos sirve porque mejora la producción de anticuerpos y mejora el funcionamiento de las células T, pero modula la respuesta de los macrófagos, de los monocitos. Además de eso, disminuye las especies reactivas de oxígeno y protege la membrana celular. Y se ha demostrado que el uso de vitamina E
en los pacientes previos a la enfermedad o durante la enfermedad, disminuye los días de estancia o el riesgo de sufrir una lesión pulmonar aguda o de sufrir una SDRA. ¿Qué es una lesión pulmonar aguda o un SDRA? La mayor manifestación o la complicación, una de las complicaciones más graves de las enfermedades pulmonares. El antioxidante más conocido, la vitamina C. La vitamina C es un la vitamina E es un antioxidante soluble en lípidos. La vitamina C es un antioxidante soluble en agua, pero miren qué efecto tiene. Regenera el tocoferol. Recuerdan que hablábamos del alfa-tocoferol o la vitamina E. La vitamina C ayuda a regenerar la vitamina E y también reduce los peróxidos lipídicos, además de que elimina otras especies reactivas de oxígeno. Con eso, disminuyendo toda esa cascada de oxidación y de daño celular. Entonces, se ha demostrado que la vitamina C reduce la inflamación producida por especies reactivas de oxígeno, atenuando el factor nuclear kappa beta. ¿Cómo es eso? Miren, aquí tenemos células con especies reactivas de oxígeno. Este es un grupo control y este es un grupo con un lipopolisacárido bacteriano. Entonces, la respuesta de especies reactivas de oxígeno del control al lipopolisacárido es casi el doble, casi el triple, pero cuando a este paciente que tiene esa respuesta aumentada por el lipopolisacárido le damos vitamina C, miren, la evolución es que baja casi al mismo nivel del control con un valor P significativo. Pero también protege el ADN. Aquí vemos que el daño al DNA del lipopolisacárido en un paciente control, y cuando le administramos vitamina C, cómo disminuye el tamaño de la lesión. Y también la concentración de factor de necrosis tumoral alfa disminuye en un paciente, este es el paciente control, y acá tenemos el paciente con el lipopolisacárido. Entonces, tenemos varios efectos que mitigan el estrés oxidativo en pacientes que se les administra vitamina C. Es una de las vitaminas o de los antioxidantes que más trabajos tiene y que más efectos se han demostrado. Entonces tenemos varios receptores, podremos tener aquí varios receptores a nivel en el cerebro, en los pulmones, varios receptores en todo el organismo. Y también se ha medido que necesitamos unas concentraciones específicas. Se ha comparado con la de algunos animales, con la de ráticas, y nosotros tenemos, miren que uno de los sitios donde más concentraciones tenemos es en los ojos, ¿verdad? Pero también, miren, en la pituitaria, pero también en los monocitos, en los linfocitos, en las plaquetas. O sea que necesitamos vitamina C. ¿Qué desventaja tenemos si nos comparáramos con los felinos? Los felinos sintetizan su vitamina C. Nosotros no podemos sintetizar vitamina C. Tenemos que suministrarla. Pero si vemos toda la cascada de procesos que va o de consecuencias que va a producir la falta de vitamina C, podríamos ver, aquí está asociada a vitamina B9, a tiamina, pero miramos que el ácido ascórbico bloquea la oxidación y la producción acá de peróxido de hidrógeno, también bloquea la expresión de la óxido nítrico sintetasa, que produce un radical que al final va a terminar difusión endotelial, pero también disminuye la oxidación BH4 y así disminuye el riesgo de lesión endotelial, y también al afectar la óxido nítrico sintetasa disminuye el proceso de vasodilatación. Por otra vía, el ácido ascórbico produce un efecto bacteriostático
produce también una síntesis aumentada de epinefrina. Recuerden que cuando tenemos un proceso infeccioso, lo que se produce es vasodilatación. Cuando hay sepsis, nosotros nos volvemos hipotensos. Y en parte eso se debe al óxido nítrico, a la epinefrina y a otros factores. Pero también el ácido ascórbico produce o ayuda a la síntesis de glucocorticoides que van a disminuir la inflamación y por ende van a disminuir sus efectos sobre los vasos. Entonces es toda una cascada de efectos benéficos que podríamos ampliarnos mucho más acá, pero no nos alcanzaría el tiempo para mostrar todo lo que tenemos que mostrarles sobre las especies reactivas de oxígeno. Recordemos que la vitamina C es de las que más tiene evidencia en este campo. Pero estamos hablando de oxidación, estrés oxidativo a nivel pulmonar y de fibrosis. ¿Qué hay o qué pasa? ¿En qué mejora la vitamina C a nivel ya pulmonar? Entonces, pues por supuesto disminuye el estrés oxidativo. Ponemos a un paciente, tiene dificultad respiratoria, más oxígeno, más oxígeno, más oxígeno disponible para las células, pero también más oxígeno para crear más radicales. Entonces, el estrés oxidativo en el sistema respiratorio aumenta la producción de mediadores de inflamación pulmonar. ¿Por qué? Porque necesitamos generalmente poner más oxígeno y eso hace que haya más mediadores inflamatorios. También aumenta la expresión de la molécula de adhesión 1 y de la interleucina 6 y altera la secreción de moco, aumentando la secreción de moco, convirtiéndose eso en un caldo de cultivos para que hayan infecciones bacterianas sobreagregadas. Entonces hay pacientes que tienen una enfermedad pulmonar viral inicialmente y que después se convierte en una enfermedad pulmonar bacteriana. Entonces, ¿podríamos usar vitamina C en infecciones? Sí, en infecciones, no solo en infecciones virales, en infecciones bacterianas, virales, fúngicas. Miren que en este trabajo, hay muchos trabajos, no voy a detenerme a detallarlos más, pero este trabajo es interesante porque acá le aplicaron a los pacientes con resfriado común 8 gramos de vitamina C y en 24 horas esos pacientes, 46% de los pacientes, o sea, casi la mitad de los pacientes no tenía nada. O sea, 8 gramos endovenosos, tengo gripa, tengo un resfriado hoy, 8 gramos endovenosos de vitamina C y mañana no tengo nada. Casi el 50% de la población que se le aplicó. Otro antioxidante menos conocido como antioxidante o que recordamos menos, pero que es muy importante, es la vitamina A. Su fuente es generalmente el beta-caroteno y puede reaccionar contra radicales libres. La vitamina A regula la transcripción de más de 500 genes y normalmente la podemos encontrar en fuentes de alimentos animales, pescado, en carne, también en zanahorias. Los carotenoides, acá los encontramos como vitamina A, pero encontramos los carotenoides sobre todo el beta-caroteno, que es un precursor de vitamina A en frutas y verduras, sobre todo las que son de color naranja, como las zanahorias. Por eso es que nos dicen, la zanahoria tiene un alto contenido de vitamina A. Entonces, ¿qué evidencia tiene esa vitamina A sobre como efecto antioxidante en los humanos? Pues esa vitamina A tiene un efecto antioxidante poderoso, los carotenoides. Se ha demostrado que la vitamina A tiene un efecto sobre las enzimas citosólicas, como la superoxidodismutasa, la oxidasa del el citocromo P450 reductasa, las NAD, y también está unida al cobre y al zinc para actuar sobre la superoxidodismutasa. Como les mencioné al principio, no solo las vitaminas son antioxidantes, sino que también son antioxidantes los oligoelementos y algunas grasas. Vamos a ver qué evidencia hay sobre eso. Entonces, esa vitamina A sobre las especies reactivas de oxígeno tienen varios efectos.
Cuando nosotros tenemos el cuerpo con sobrecarga o con sobreexpresión de especies reactivas de oxígeno, la vitamina A nos va a ayudar en enfermedades cardiovasculares, en diabetes, por supuesto que en problemas relacionados con los desórdenes oculares, porque eso es para lo que más lo conocemos, pero también en el cáncer, en los compromisos de, sobre todo de cáncer pulmonar, en desórdenes neurológicos, mejora la inmunidad. Y vamos a ver qué más tenemos de la vitamina A. Entonces, hay varios trabajos. Promueve la proliferación de linfocitos T, aumentando la interleucina 2. Entonces, al aumentar la interleucina 2, hay un aumento de la proliferación de linfocitos T, promueve la diferenciación de las T reguladoras. Incluso la vitamina A se utiliza como complemento en algunas vacunas. La vacuna del tétanos, de difteria, de sarampión, de gripe, de rabia y de malaria, usan vitamina A como uno de sus complementos para potenciar la respuesta inmune. También en los bebés, sobre todo en bebés que están en UCI pediátrica o en UCI neonatal, se ha demostrado que suplementar vitamina A mejora el efecto de su sistema inmune y la producción de anticuerpos. ¿Cómo actúa entonces la vitamina A? Produce un aumento de la proliferación de células T y de la diferenciación, pero también miren lo que produce, un aumento del surfactante. Entonces decíamos que a los bebés se les daba por aumentar el sistema inmune, pero también aumenta el surfactante pulmonar. Y eso protege en una enfermedad pulmonar desde los 0 días de vida hasta los 100 días de vida. Tener una buena calidad del surfactante va a mejorar, uno, a evitar que se colapsen tantos alvéolos, a mejorar que se abran los alvéolos colapsados y que no se vuelvan a colapsar. Es uno de los efectos del surfactante. Por supuesto, tiene otros efectos, pero aquí vamos a hablar de ese. Aumenta la respuesta de los anticuerpos y disminuye las especies reactivas de oxígeno. De esa manera, miren, tiene un efecto sobre la lesión pulmonar aguda y sobre el SDRA. La siguiente vitamina, no las voy a mencionar todas, voy a mencionar las principales. Vamos terminando con esos radicales libres. Me he detenido a mostrar más la evidencia, porque se trataba de eso la charla, mostrar la evidencia de qué hay al respecto de antioxidantes, y al final les voy a decir qué hacer. Entonces, la vitamina D también mucha evidencia, se tiene bastante evidencia y se ha demostrado los efectos que tiene sobre el sistema inmune. Cuando un paciente tiene vitamina D que no tiene enfermedad pulmonar, o como yo sé que alguien tiene vitamina D, es sencillo. Pacientes que tienen mala memoria, usted mídale la vitamina D en sangre y de seguro, sí o sí o sí, la tiene baja. Pacientes que dicen, es que yo tengo un morado y no sé por qué me salió un morado, yo no me he golpeado y me salió un morado en la piel. Ese paciente, la vitamina D está unida a la vitamina K2. Y la vitamina K2 es una vitamina de la coagulación. Ese paciente, mídale la vitamina D, que de seguro va a tener vitamina D baja. ¿En qué otro paciente? Pacientes con alteraciones de la piel reseca, no solo está relacionado con la función tiroidea, la piel reseca o con otras patologías, sino con deficiencia de vitamina D. Y una no menos importante, pacientes que comen y dicen, es que yo acabé de comer y ya tengo hambre y quiero comer y quiero seguir comiendo. Ese es el cuerpo pidiendo vitamina D. Y cuando la tenemos baja, suplementarla, requerimos dosis altas para poder suplementarla. ¿En qué se ha visto qué efecto tiene la vitamina D? Bueno, acá estamos teniendo inconvenientes. Griselda, si limitas un poco porfa, rayar. Sí, alguien está rayando, pero no sé cómo quitarlo de acá, doctor. Bueno, listo. Entonces, ¿para qué sirve la vitamina D? Es trófica para las células epiteliales pulmonares. También inhibe o estimula la activación de 660 genes. O sea que es tiene un efecto muy alto sobre
toda esa parte genética, pero de esos 660 genes, 48 son del sistema inmune para la respuesta a las infecciones. Por eso es que en la actualidad estamos viendo que, voy a intentar a ver si lo puedo borrar de acá. En la actualidad estamos viendo que muchas veces encontramos que nos formulan, para prevenir el COVID, vitamina D, las redes. ¿Qué efecto tiene tener baja la vitamina D? Pues la gente que tiene bajita la vitamina D se muere más si le dan infecciones pulmonares. Estos trabajos han demostrado que la deficiencia de vitamina D aumenta la mortalidad en enfermedades pulmonares, pero también en enfermedades cardiovasculares y en cánceres y en tumores. O sea, tener baja la vitamina D, si yo tengo baja la vitamina D y me da una enfermedad pulmonar, me muero más o tengo más probabilidad de morirme porque no me voy a morir más. Tengo más probabilidad de morir que una persona que tiene la vitamina D normal. Pero resulta que cuando mandamos a medir los niveles de vitamina D, el laboratorio nos reporta de 30 a 50, más o menos está bien, todavía está bien. Mayor de 50, perfecto. En realidad, el nivel óptimo es 75, entre 75 y 100. Yo uso los niveles, en estos trabajos refieren el nivel óptimo de 75 a 100. Yo uso el nivel entre 70 y 100 para tener el nivel óptimo de vitamina D. O sea que si yo tengo un paciente con 50, se la suplemento. Yo en mi consulta se la suplemento. Y lo están demostrando los trabajos científicos. No son trabajos de ayer, son trabajos del 2009 que ya han demostrado esto y que pues, no es algo nuevo lo que estamos comentando. Niveles menores a 25 aumentan la mortalidad. Si yo tengo 24 de vitamina D, tengo más probabilidad de morir que si tengo 75. Entonces, dar vitamina D va a aumentar incluso la sobrevida de un paciente, sin ni siquiera tener una enfermedad previa. Puede ser, por el ejemplo, la enfermedad del COVID. Un paciente sin enfermedad previa con 10 de vitamina D, pues va a tener un mayor riesgo de morir que uno que no. Entonces, esa vitamina D, pues ya sabemos que tiene varios pasos. Se obtiene, las fuentes son más que todo peces. Se activa con el sol, tiene un paso a nivel renal, se activa y ese efecto de la activación va a subir las TH1, va a subir las TH2, las T reguladoras y va a disminuir las TH1, va a ser un control. Pero también, mire, disminuye la replicación viral. Y ese es otro factor agregado en este momento. También disminuye la tormenta de citoquinas. Y si vemos en la patología actual del COVID, eso mata a muchas personas. A veces ni siquiera las mata el virus. Las mata la fase 3, que es la fase de hiperinflamación. ¿Y qué hay en esa fase de hiperinflamación? Una tormenta de citoquinas. Así se describe, tormenta de citoquinas. Y con la vitamina D vamos a evitar tormenta de citoquinas. O sea que si yo tengo un paciente con COVID, ¿sería adecuado mandarle vitamina A, vitamina E, vitamina D? Y sí que tome su doble si siente malestar. Yo creo que sería más adecuado eso que decirle solo tome dobles y si se pone mal, venga para tratarlo. Pero aparte de todo eso, también disminuye la expresión de receptores de angiotensina 2. Y ese es el receptor por donde entra el virus famoso. Entonces, con todos estos efectos, vamos a lograr un resultado: mejorar el sistema inmune, disminuir la mortalidad, disminuir el riesgo de complicaciones en pacientes que tengan una enfermedad pulmonar severa. Por eso disminuimos el riesgo de una lesión pulmonar aguda y también el del DSDRA. Hay otro antioxidante que generalmente lo conocemos así porque lo mandamos a medir y es un producto del metabolismo de las purinas, que es el ácido úrico. El ácido úrico es un antioxidante selectivo que produce nuestro organismo y que reacciona contra radicales hidroxilo y el ácido hipocloroso. Sin embargo, nosotros no podemos decirle a un paciente tome ácido úrico, pero sí es un punto interesante porque en ocasiones vemos que estos pacientes elevan un poco el ácido úrico.
Y cuando le medimos el ácido úrico está alterado. Uy, ¿qué estará pasando? Está grave. Está tratando de compensar esa hiperoxidación que tiene el paciente. Entonces, lo puede usar incluso como primera línea de defensa o como primer antioxidante para defenderse a nivel pulmonar el organismo. Es un trabajo muy, muy bonito. Acá está. Y está hablando sobre todo de enfermedad pulmonar viral por COVID. Como no solo vamos a hablar de antioxidantes como vitaminas, también tenemos este antioxidante que es el omega 3, en el cual no me voy a detener mucho porque ya lo conocemos bien, pero sí voy a mostrarles unos 2 o 3 trabajos importantes. Entonces ya está bastante reconocido, hay muchos trabajos publicados sobre el efecto de los PUFA o de los ácidos grasos poliinsaturados como el eicosapentaenoico, que es omega 3, sobre las enfermedades pulmonares y el síndrome de distrés respiratorio pulmonar. La administración a los pacientes, mire, acá este es un metaanálisis donde se comparó el uso de omega 3 como antioxidante en varios estudios que se han realizado y se comparó la mortalidad. Los pacientes que recibieron tratamiento se murieron menos que los que no recibieron. Incluso la mortalidad en el grupo control aquí, en el que no recibió omega 3, este estudio fue en el 99, fue de 19%, pero a medida que fue avanzando los años, al parecer por el déficit que tenemos de omega 3 por muchas grasas trans o grasas malas, entonces se ha ido aumentando. Mire, si le doy omega 3 y si no le doy. Si no le doy omega 3, se muere el 57% más de los pacientes. O sea que hay pacientes, si yo les doy omega 3, se salva más de la mitad y si no, aumenta la mortalidad. Lo dicen los estudios, no lo estoy diciendo yo. Se aumentó en este estudio el 52% la mortalidad y así en cada uno de los estudios se determinó que dar omega 3 disminuye la mortalidad en pacientes con enfermedades pulmonares. Entonces, se hizo estudio donde a los pacientes que estaban en la unidad de cuidados intensivos se les administró omega 3 y a esos pacientes que estaban en la unidad de cuidados intensivos se les disminuyó el tiempo de ventilación mecánica 28 días en promedio y también el tiempo de estancia en la unidad de cuidados intensivos. Ahí está el trabajo, es un trabajo muy interesante y unos resultados brutales. Ahora, no todos los omega 3 sirven. Hay omega 3 que funcionan y omega 3 que no, porque si el omega 3 no es de buena calidad, en vez de ayudar, va a ser todo lo contrario. Y pues hay algunos omega 3 que traen omega 3, 6 y 9 y nosotros damos omega 3 para sacar el omega 6 o para tratar de compensar el omega 6 y no tiene sentido que yo administre omega 3 y omega 6. O sea, prendo un fósforo y le echo agua, prendo un fósforo y le echo agua, más o menos sería una analogía. El omega 9 tiene un efecto antiinflamatorio, pero es distinto al del omega 3, pero es saludable. Tenemos bastante omega 9 en aguacates. Pero ese omega 3 tiene otros efectos. Aquí nos vamos a centrar en los efectos, por lo menos, mire, hace un antagonismo del receptor de angiotensina 2 y al hacer un antagonismo del receptor de angiotensina 2, pues nos va a afectar la presión arterial, pero lo mismo que estábamos hablando, si yo a ese paciente que ya le mandé un antioxidante, le mandé vitamina D, y ya con eso disminuí la expresión de los receptores de angiotensina 2, y le voy a dar un omega 3, también voy a disminuir, hay menos riesgo de que ingrese el virus. Y estoy hablando con evidencia científica, no estoy especulando ni diciendo como uno encuentra muchas en las redes, pero no hay evidencia que demuestre algunas cosas. Nosotros estamos hablando, por eso este antioxidante se llama con evidencia científica. Tenemos también que esos ácidos grasos omega 3, que es el EPA y el DHA, miren lo que hacen, que afectan o que disminuyen los niveles de interleucina 6, que es la principal interleucina inflamatoria, pero modula los niveles de interleucina 10, que es digamos, el héroe de la interleucina 6. El equilibrio
o el contrario de la interleucina 6 es la interleucina 10. Entonces, al hablar de omega 3, también tenemos que hablar de algo que es la astaxantina y su efecto sobre el sistema sobre las especies reactivas de oxígeno, su efecto como antioxidante. Entonces, las astaxantinas también disminuyen la peroxidación lipídica. La peroxidación lipídica en pacientes que van a disminuir el daño de la pared celular. Yo había mostrado esta es la pared celular y aquí tenemos la astaxantina, las especies reactivas de oxígeno, y la astaxantina sirve como puente para sacar del citoplasma esas especies reactivas de oxígeno y traerlas al espacio extracelular o a la matrix, donde va a estar la vitamina C y va a inactivar esas especies reactivas de oxígeno, evitando de esa manera que estas especies reactivas de oxígeno entren a la pared y la destruyan. Por eso tiene un efecto sobre la peroxidación lipídica. Incluso esas especies reactivas de oxígeno que ya están dentro de la pared, dentro de la membrana celular, son conducidas hacia el exterior para que sean inactivadas por la vitamina C y por otros antioxidantes. Ahora, su efecto como antioxidante radica en que moviliza más las especies reactivas de oxígeno para que sean inactivadas por otros antioxidantes y las saca del espacio intracelular. Y bueno, hablando no solo de vitaminas y ácidos grasos y hasta astaxantinas, que las podemos relacionar con los ácidos grasos, ya les voy a decir por qué. Vamos a hablar muy brevemente de oligoelementos. Yo solo quiero recordar aquí o mencionarles que hay algo que se llama la transmutación biológica, donde dos oligoelementos o más se convierten en otro. ¿Qué quiere decir? Que con el peso atómico y el número atómico que tiene cada oligoelemento se puede convertir en otro. Es una teoría química y que se está comprobando últimamente. Un ejemplo, aquí tenemos sodio y miren, 11 más 8, 19 y 23 más 16, 39 y eso va a dar potasio. Esa es la ley de la transmutación biológica y podríamos decir que los principales oligoelementos los tenemos acá encerraditos y estas son las transmutaciones más probables donde cada uno de ellos al sumarse al otro va a producir otro oligoelemento. Hay unos trabajos que se han hecho donde han cogido semillas y le han aplicado agua filtrada 3 veces para que no tengan ningún oligoelemento. Y a esas semillas le aplican agua cuando comienzan a crecer, le midieron qué cantidad de oligoelementos tenía cada uno. Después, cuando comenzaron a crecer, cambió la cantidad de oligoelementos que tenían, pero no se les aplicó nada. Lo único que se les aplicó fue agua y comenzaron a cambiar por transmutación biológica. ¿Qué son los oligoelementos? Son sustancias que necesitamos para que se produzcan reacciones químicas en nuestro organismo. Muchas reacciones químicas no se pueden hacer si no hay oligoelementos. A veces la resistencia a la insulina es déficit de cobre y no se puede dar la reacción de insulina-glucosa, introducirlo a la célula por trastornos en el cobre o trastornos en otros oligoelementos. Y si miramos, miren, el oligoelemento que más enzimas afecta es el zinc, el magnesio, ¿verdad? Son los dos que más afectan, pero de ahí le sigue el calcio. Vamos a ver por qué eso es importante. No me voy a detener aquí. Esto es una gráfica donde mostramos cómo la presencia de calcio y de zinc afectan la expresión de radicales de especies reactivas de oxígeno, como el peróxido de hidrógeno. Voy a mencionar un poco el calcio. Los requerimientos son de 100 a 800 miligramos. En medicina ortomolecular, el calcio es denominado el ladrillo del cuerpo. El calcio está relacionado con el funcionamiento de estas vitaminas y de estos otros oligoelementos. Y hay algunos antagonistas del calcio, la ingesta exagerada de fitatos y de oxalatos. Fitatos es como los fitatos lo tienen los granos y las almendras. Por eso hay que, como decían los abuelos antes, si va a hacer lentejas, si va a hacer frijoles,
échelos en agua el día anterior y al día siguiente los cocina. Bueno, ese proceso elimina los fitatos, que es un antinutriente, y algunos metales pesados que están presentes en la dieta. Hay algunos alimentos que los contienen, leche, queso, y en eso no nos vamos a detener porque eso haría parte de otra presentación. Pero sí, también mencionarles que el magnesio y el zinc están directamente relacionados con la prevención o ayudar a las enfermedades pulmonares. Sobre todo el zinc, hay una revisión que ha mostrado todos los efectos que tiene a nivel pulmonar. Ya se nos está acabando el tiempo y vamos a tratar de ser concisos. Entonces, en un paciente con una infección por SARS-CoV-2, por COVID, ¿la suplementación de zinc es importante o no? Bueno, aquí está la evidencia, es muy importante. Esa diapositiva es de este trabajo que se publicó en julio del año pasado y donde se demostró que el zinc está relacionado directamente con la función de la barrera epitelial pulmonar, afecta negativamente la replicación viral y la unión a los receptores de angiotensina 2. O sea, que disminuye el riesgo de que me infecte y de que si me infecto se replica menos el virus porque afecta la transcripción. También el zinc tiene un efecto antiinflamatorio porque estimula el interferón alfa. Tiene un efecto sobre la inflamación porque bloquea las interleucinas o las citoquinas proinflamatorias. Y tiene un efecto sobre las bacterias, sobre la homeostasis bacteriana. Recordemos que cuando tenemos la infección viral, eso deprime el sistema inmune y lo consiguiente es que hay una sobreinfección bacteriana. Por eso en estas infecciones por COVID, cuando ya nosotros tenemos un hemograma que el paciente tiene una neutrofilia y ya lleva varios días, más de 72 horas con infección viral, pues hay unos trabajos nuevos que están indicando el inicio de antibióticos. Y se debe iniciar, sin duda, porque hay respuesta inflamatoria. Y ya no sería el antibiótico para el virus, sino para esa sobreinfección a la que predispone las infecciones virales. Entonces, tener deficiencia de zinc es un factor de riesgo, sí o sí o sí o sí, sí. No solo estas enfermedades son factores de riesgo para morir o para aumentar el riesgo de muerte por COVID o por otras enfermedades pulmonares. Les hablo en esta presentación de COVID porque ese trabajo se hizo bueno, el virus no es COVID, es SARS-CoV-2, COVID es la enfermedad. Entonces, la deficiencia de zinc sí nos da un factor de riesgo. Nos induce a que haya más neumonía, a que haya más SDRA y a que haya más riesgo de que necesitemos ventilación mecánica. Entonces, como conclusión de todos estos antioxidantes, se ha demostrado que son eficaces para prevenir la lesión pulmonar y para proteger el daño de otros órganos. Otros órganos como el corazón, como el hígado, como el riñón, que es causado ese daño y esa lesión por estrés oxidativo. Estos son trabajos que se han hecho in vivo. Entonces, ¿qué hago yo? Si quiero prevenir, si quiero tratar, incluso si quiero tratar posterior a una enfermedad pulmonar a un paciente. Son 3 pasos, facilísimo. ¿Qué antioxidantes voy a usar? 3 pasos. Entonces vamos a usar paso 1, 2, 3. En el paso 1 vamos a usar vitamina C, E, A y D. En el paso 2 vamos a usar los ácidos grasos poliinsaturados, que son los omega 3 y la astaxantina. Y en el tercer paso vamos a usar oligoelementos. En 3 pasos. Vamos a ver cómo lo enfocamos. Bueno, si queremos usar vitaminas C, A y D, entonces, ¿qué medicamentos uso? Porque a veces sabemos, sí, la vitamina D sirve para esto, la vitamina A, la vitamina C, pero ¿qué medicamento los tiene? Yo le podría mandar a un paciente una vitamina A de 10.000 unidades de MK y está bien y se la toma. O le puedo mandar una vitamina C de cualquiera.
500 y se la toma. Pero si yo le mando este medicamento, le estoy mandando 10.000 unidades de vitamina A, le estoy dando 500 miligramos de vitamina C, le estoy dando 200 unidades de vitamina E. Y miren que ahí están tres de las principales vitaminas antioxidantes en Tornari. También, ¿qué más tiene aparte de eso? Tiene calcio, que es un oligoelemento que también tiene un efecto antioxidante, como lo vimos. El fósforo, que no lo mencioné como un oligoelemento antioxidante, pero también tiene sus efectos. El zinc, por supuesto que zinc sí. Los que toman zinc se mueren menos, ¿verdad? Magnesio, claro que magnesio sí. Astaxantina y selenium, que es un antioxidante poderoso. Entonces, tenemos en este medicamento casi todos los antioxidantes poderosos. Yo le podría mandar separado este, separado este, separado este, pero los pacientes no se van a tomar todas esas pastillas. Pero aquí le estoy mandando casi todo. Pero me faltó aquí, ¿cuál? La vitamina D. ¿Y por qué la vitamina D no está aquí? Porque la vitamina D es una vitamina liposoluble. Generalmente se suplementa sola o unida a vitamina K2, pero casi nunca o las encontramos en bajas dosis y muchas veces esas dosis no son muy altas. Pero acá le tenemos vitamina D, entonces le damos Zumbita de 2.000 unidades. ¿Cuánto es los requerimientos o cuánto le puedo yo dar a un paciente de vitamina D? Hay cápsulas actualmente comerciales hasta de 100.000 unidades. He tenido pacientes con pancreatitis porque esa dosis es alta. Yo personalmente, y los trabajos dicen que le podemos dar 50.000 unidades diarias cuando tiene una deficiencia por semana, 50.000 unidades, perdón, semanales por 8 semanas, o de 10.000 a 15.000 diarias. Pero como estamos hablando de un paciente que le estamos dando esto y que ahora le vamos a suplementar otro medicamento, 2.000 unidades son los requerimientos diarios. O sea que yo podría tomar 2.000 unidades diarias y voy súper bien. Entonces, ¿cómo se la mandaría? Le mandaría de esta una con el desayuno y la cena, y de esta le mandaría una antes de acostarse, para que haga todo el efecto de absorción y el día siguiente temprano, pues ya cuando le pega el sol se activa y se va a todo el organismo. Además que la vitamina D en algunos pacientes puede producir algo de cefalea y pues al dársela en la noche ese efecto no se tiene. En el paso 2, ¿qué voy a hacer? Pues yo tenía que dar en el paso 2 omega 3 de alta calidad y astaxantina. Y mira, aquí tenemos EPA de 300 miligramos y 200 miligramos de DHA. Eso es excelente. En total, 1.000 miligramos de aceite de krill. El pescado, entre más grande es, más toxinas tiene. Entre más pequeño es, menos toxinas y menos metales pesados tiene. El krill es de los más pequeños que hay, entonces no va a tener tantas toxinas y pues por supuesto que todos estos aceites deben llevar un proceso de purificación para poder ser administrados, pero aparte de los 1.000 miligramos que le voy a administrar de aceite de krill, también ahí le voy a administrar 1.000 microgramos de astaxantinas, que ya sabemos que la astaxantina va a sacar las especies reactivas de oxígeno de la pared celular y del espacio intracelular hacia afuera. ¿Cómo le daríamos una antes del almuerzo? En la última diapositiva les voy a presentar la fórmula. Y los oligoelementos, entonces, ¿cómo se los damos? Mencionamos que los principales, si vemos la tabla de oligoelementos, los que tienen más efecto o afectan más enzimas son 3. El zinc, el magnesio y el calcio, en ese orden. Entonces tenemos un medicamento que tiene los 3. Calcio, y le estamos dando 1.200 miligramos. Tiene magnesio y tiene zinc. Pero aparte de eso, tiene vitamina D3, que es un antioxidante y que en este caso nos va a ayudar también a que este calcio se fije a nivel óseo. Por transmutación también algunos de estos oligoelementos se pueden convertir en calcio, que eso entraríamos a explicarlo en otra presentación porque es un tema bastante complejo. ¿Cómo haría yo entonces la fórmula de ese paciente? A este le mandaría a tomar una con el desayuno. ¿Cómo haría la fórmula? La fórmula entonces de este paciente sería así.
así. Entonces sería, le mandaría un Calmaxin, que es calcio, magnesio y zinc, un Sochel con el desayuno. Le mandaría un Omega Red, un Mega Red antes del almuerzo. Y le mandaría un Tornare antes del desayuno y de la cena y un vitamina D antes de acostarse, un Zumbita. Con eso el paciente tomaría en el desayuno 2, en el almuerzo 1, en la cena otra, son 4 tomas al día. Si usted tiene COVID o quiere disminuir el riesgo de COVID, ¿se tomaría esas 3? Yo me las tomaría, yo me las tomo. Yo estoy tomando omega 3 y antioxidantes. Y oligoelementos, por supuesto. ¿Con cuál objetivo? Objetivo preventivo. ¿Atendiendo pacientes COVID? Sí. ¿Síntomas o enfermedad? Ninguna. Entonces, tenemos que darle a los pacientes tratamiento. No podemos mandar al paciente para la casa, vaya y enférmese más, y si se pone grave, viene y me dice. Eso no es tratamiento. ¿Qué estamos haciendo? Nada. Hay que tratar a los pacientes. Entonces yo pienso que en esta diapositiva está resumido la charla de antioxidantes. Están todos los antioxidantes que hemos presentado, presentamos la evidencia científica, demostramos cómo funciona y en qué medicamentos los consigue y cómo se pueden tomar, cómo se los puede dar al paciente. Con esto damos por culminada la charla y entramos pues a responder las preguntas que haya lugar. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Nos preguntan, doctor, si la persona es anticoagulada, ¿cuál es el procedimiento o qué contraindicaciones se presentarían? Bueno, en pacientes anticoagulados hay que tener en cuenta que cuando tenemos, no podemos hacer que ese paciente tome vitamina D que tenga vitamina K. ¿Por qué? Bueno, también depende de qué anticoagulante tenga. Pero si tiene warfarina, que es un anticoagulante que nos bloquea la vitamina K y que ese es su efecto, no podemos darle un medicamento que tenga vitamina K. Dentro de las recomendaciones alimenticias también tenemos que restringirle alimentos que tengan vitamina K o que produzcan vitamina K o que induzcan a la producción de vitamina K por parte de la microbiota, como puede ser el brócoli en menos cantidad, en cantidad la espinaca y estos alimentos verdes. Y lo que tenemos que tener en cuenta en ese paciente es, ojo con la vitamina D, que no tenga vitamina K2. Bueno, gracias, doctor. Acá dicen, sé que el tema es fibrosis, pero ¿qué recomienda para la atrofia macular? Bueno, ahí podemos dar un suplemento de vitamina A, retinol. Podemos dar, a ese paciente le va muy bien con glutatión, porque una de las alteraciones que se producen en esa patología es que hay una disminución de la producción de oxígeno. Entonces, hay unos trabajos que han mostrado que el uso de glutatión en esos pacientes les va muy bien. Conseguir un glutatión y darle glutatión a ese paciente. Dice, pues excelente charla, se puede dar omega 3 2 veces al día. Sí, incluso yo doy 4 veces al día en pacientes con artritis severa para disminuir el efecto inflamatorio. Recuerden que disminuye el efecto inflamatorio y también para disminuir el efecto sobre el ADN. En algunos otros pacientes doy 3, doy 2, depende del paciente. Generalmente casi nunca comienzo con una sola cápsula, a menos que sea preventivo, pero si yo tengo un paciente crónico, le mando el primer mes 2 o 3 y después se la bajo a 1. Bueno, el doctor Laforí nos pregunta si el metabolismo de los lípidos es mayormente nocturno, ¿no sería mejor el Megared por las noches? Lo que pasa es que sí, el metabolismo de los lípidos es más que todo nocturno, sobre todo después de las 8, pero las 8 de la noche. Por eso es que la medicina tradicional china dice,
comamos hasta las 8 y comienza todo ese ciclo metabólico nocturno. Sin embargo, pues yo lo uso generalmente al mediodía porque el paciente, uno, lo tolera mejor. Dos, al mandárselo antes de la comida del almuerzo, el paciente va a tener menos efectos de reflujo y sabor a pescado, aceite omega de pescado o de krill en este caso. Sin embargo, usted se lo puede mandar, eso no es una camisa de fuerza, eso es solo una sugerencia. Yo podría mandárselo en la mañana o en la noche, igual está bien. Nos preguntan para hígado inflamado. No sé. Bueno, las inflamaciones hepáticas, sin duda, el hígado es uno de los principales órganos emuntoriales o que nos detoxifican. Dar antioxidantes va a ayudar, dar omega 3 va a ayudar muchísimo porque los ácidos grasos omega 3 estimulan unos receptores que son los receptores tipo TOL-TLR4 y los receptores TOL tipo LR4 están relacionados mucho con la inflamación hepática y actualmente con el hígado graso no alcohólico, que es una enfermedad muy frecuente. Pero también a ese paciente tienes que darle probióticos y darle un alimento más específico para la función o un medicamento más específico para mejorar la función hepática. Yo personalmente le daría homotoxicología como terapéutico. Me gusta más la homotoxicología que la fito para tratar pacientes con afecciones hepáticas. Listo, doctor. Y una última pregunta. Si el paciente tiene problema de próstata, ¿hay alguna contraindicación con esta formulación? Bueno, los pacientes con enfermedad de próstata y que ya tengan una enfermedad prostática establecida, hay que tener en cuenta el uso de vitamina E. No debería usar vitamina E en paciente que tiene una enfermedad prostática establecida. En un paciente que tiene digamos, un tumor hepático o que tiene una prostatitis activa o tiene prostatitis en ese momento, pues ese paciente no usemos vitamina E. En ese paciente, esa es la vitamina que deberíamos obviar en pacientes con enfermedad prostática. Listo, doctor. Nada, agradecerle nuevamente su compromiso, su apoyo. La charla queda grabada y con gusto nuestros representantes se la comparten con cada uno de ustedes. Nada, doctor, bendiciones, mil gracias. Que tenga una feliz noche. Igual para todos, muchas gracias por su asistencia. Y aquí en el chat, mil de agradecimientos, excelente charla, muy buena evidencia científica. Bueno, todo eso no lo leímos, pero acá está. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y bueno, espero que haya sumado muchísimo esta información y acá estaremos atentos. Cualquier inquietud también podríamos ayudarles. Ahí están las redes a donde pueden entrar y también consultar algunas cosas interesantes que colgamos por allí. Vale, doctor, mil gracias. Feliz noche para todos. Muchas gracias a todos por su asistencia. Buenas noches. Hasta mañana, hasta luego.